herramienta principal de trabajo. Soy Rosy Gutiérrez, mezzosoprano. Las mujeres estamos conquistando cada vez más espacios de poder y estamos rompiendo estereotipos, demostrando que tenemos nuestro propio estilo de liderazgo, que es contundente, asertivo, gracias a nuestras propias cualidades. El liderazgo se sustenta a través de ideas y una personalidad decidida y convencida de sus propias capacidades. Pero mucho de ese carisma se sustenta en el habla, en el discurso mediante el cual se logra transmitir ideas, sustentar argumentos y defender posturas. De ahí la gran importancia de que ese discurso esté bien y sólidamente soportado en una robusta capacidad vocal. Para obtener el objetivo a través de un discurso, tenemos que conocer las cualidades de la voz. El habla es nuestro medio de comunicación y cuando estamos frente al público, tenemos que tener mucha capacidad para convencer, conquistar, persuadir. La voz tiene cualidades y si nosotros no sabemos utilizar esas cualidades, nuestra voz puede ser opaca, nuestra voz puede ser triste, nuestra voz puede ser lenta. Aunque estemos nosotros deprimidas, si nosotros sabemos utilizar las cualidades de la voz, podemos tener un discurso sumamente exitoso. Las cualidades de la voz son la intensidad, el tono, el timbre y la duración. La intensidad de que nos habla, la intensidad nos habla del volumen. Nosotros podemos hablar bajo, nosotros podemos hablar un poquito más alto, nosotros podemos hablar más alto y nosotros podemos gritar. Eso es la intensidad. Cuando estamos nosotros frente a un grupo de personas, dependiendo el número de personas, dependiendo el lugar, dependiendo la acústica, nosotros podemos utilizar una intensidad de voz apropiada. Pero ¿de dónde sale la voz? ¿De dónde salen las cualidades? Bueno, nosotros somos un cuerpo humano que tiene muchas funciones y a la voz casi nunca la cuidamos. Vamos al médico y atendemos todas las partes de nuestro cuerpo. Pero yo quisiera preguntar quién va al foniatra cada 6 meses. Y más cuando la voz es nuestra herramienta principal de trabajo. Para nosotros poder emitir la voz, todas las personas, todos los días, ocupamos el aparato respiratorio, ocupamos el aparato de fonación y ocupamos los resonadores. Sin darnos cuenta, sin saber que nuestro diafragma empuja el aire que nosotros tenemos en los pulmones y que con ese aire nosotros vamos a tener la capacidad de impostar la voz, de darle una intensidad a la voz y de poder colocarla sin cansarnos. La respiración es sumamente necesaria y en la intensidad lo vemos. Si nosotros respiramos y ensanchamos los lados y entra el aire en esta parte de nosotros y luego lo expulsamos, ahí nosotros estamos trabajando con el diafragma y con nuestro aparato respiratorio. Y nunca nos vamos a enfermar porque estamos ocupando nuestro aparato. El aparato de fonación, el cuello y la laringe que está en el cuello, nosotros al pasar los dedos podemos sentir cómo cambia nuestra piel y cómo cambia, cómo se endurece en esta parte, porque ahí nosotros tenemos la tráquea.
Ahí están las cuerdas vocales vibran y por eso se produce la voz. Eso lo vamos a ver ahorita en el tono de la voz. Pero quiero que les quede claro que la intensidad con una buena respiración diafragmática, nosotros podemos hablar y podemos impostar nuestra voz y la voz va a correr. Otra cualidad de la voz es el tono. Todas las personas tenemos el tono diferente. Hay una diversidad, hay una gran variedad y a lo largo de las diferentes etapas de crecimiento del ser humano, nosotros vamos teniendo un cambio de voz. En los hombres es muy drástico. Enseguida nos damos cuenta cuando ese tono cambia. En las mujeres es poco a poco, poco a poco. A veces no nos damos cuenta cuando nuestra voz está cambiando. ¿De qué depende el tono de mujeres? Aunque sean mujeres, las mujeres no hablamos igual. ¿De qué depende el tono? De la longitud y el grosor de las cuerdas vocales. Cuando las cuerdas vibran, es cuando se produce el sonido. Si tengo una cuerda delgadita, va a vibrar menos y va a ser una voz aguda. Si yo tengo una cuerda más ancha, más larga, las vibraciones son más amplias y la voz es más grave. En México, la mayoría de voces refiriéndonos a los cantantes, hay mucho más sopranos y mucho más tenores, que son las voces más agudas, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ahorita en lo del timbre. En el tono, nosotros lo único que tenemos que hacer es saber manejar nuestra voz. En una frase nosotros no podemos tener un tono siempre igual. La voz como herramienta principal de trabajo. La voz como herramienta principal de trabajo. No. Nosotros podemos jugar con los tonos. Tampoco lo podemos hacer así. La voz como herramienta principal de trabajo. La voz como herramienta principal de trabajo. Nosotros tenemos que ir checando, sí, los tonos. La voz como herramienta principal de trabajo. La voz y el tono se puede modular. Se puede hacer más alto, más agudo y se puede hacer más grave y bajando. La voz como herramienta principal de trabajo. No bajé y no se concluye la frase. La voz como herramienta principal de trabajo. Ahí ya va mejorando y va bajando. La voz como herramienta principal de trabajo. Esa es una frase apropiada que tiene una ligera modulación al principio y un descanso. Y después va bajando. Normalmente al finalizar las frases lo vamos a hacer hacia abajo, no hacia arriba, porque queda la frase inconclusa. Entonces nosotros para cerrar nuestras frases tenemos que aprender a manejar los tonos en el discurso. Siempre terminando con una voz más baja. De esta manera ya vimos intensidad y ya vimos tono. Sigue el timbre, que es lo que les comentaba hace unos instantes. El timbre tiene mucho que ver con los resonadores. Nosotros los resonadores los tenemos aquí, en estos huesos. Si nosotros recordamos esta calavera, esta tradicional calavera, nuestro cráneo, nosotros podemos sentir aquí los huequitos. Tenemos aquí nuestro hueso en la nariz
nuestros huesos de aquí y la frente. Estos son los que nos van a dar la resonancia. No todos tenemos la misma grosor, no todos tenemos el mismo grosor en nuestro rostro. Entonces, a más delgadito el hueso, la impostación es un poquito más corta. Nosotros podemos ver que hay razas que tienen la cara gruesa, los pómulos, todo su hueso es grueso y tienen una voz naturalmente impostada. Las personas con huesos más delgados, con nariz muy afilada, con carita más pequeña, se tiene que trabajar mucho más la impostación, pero se puede lograr. Los grandes políticos, líderes, oradores, todos tienen su coach para hablar. Hombres, mujeres, todos, para poder trabajar esta cuestión de la impostación. Hay razas envidiables que apenas abren la boca y se oyen a muchísima distancia, pero ya es una cuestión de su hueso de cara. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer para poder tener una impostación? Estamos trabajando el timbre, que es una de las cualidades de la voz. Recuerden que ya vimos intensidad, ya vimos tono y estamos en timbre. Entonces, si yo, por ejemplo, hago este ejercicio y me toco con los dos dedos, pulgar e índice, en el huesito de la nariz y coloco mi otra mano en la parte de arriba de la cabeza y empiezo a decir mame, mi, mom. Tengo que sentir cuando yo emito esas sílabas la vibración y el cosquilleo en mis deditos, en mi huesito y aquí en mi cabecita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si hago el ejercicio y no siento el cosquilleo, no vibra, ni esta parte, ni esta otra, no estamos trabajando los resonadores. Es muy importante que nosotros sepamos cómo podemos aprovechar estas cualidades de la voz que todos tenemos y todos lo tenemos que saber hacer. Y más cuando estamos en un grupo de liderazgo, y más cuando hablamos frente a las personas, y más cuando queremos convencerlas, conquistarlas, persuadirlas para algún logro personal, para algún objetivo, llámese actores, ventas, políticos, discursos, pastores, todo mundo, maestros frente a grupo, que normalmente son los que se enferman mucho de las amígdalas, de la garganta, porque no saben hablar de manera correcta. Estamos viendo el timbre de la voz. Y les decía que la mayoría en México abundan las sopranos, que son las voces más agudas en las mujeres, y abundan los tenores, que son las voces más agudas en las voces cantadas. Estamos hablando de voz cantada en nuestro país. Claro que tenemos grandes cantantes en nuestro país, con mucho orgullo. También hay bajos, hay barítonos, hay mezzosopranos, hay contraltos, pero sí los indicadores y las encuestas nos dicen que hay mucho más sopranos y tenores, que son las voces agudas, que las voces graves. Entonces, bueno, estamos llegando ahora a la otra cualidad, que es la duración, o la velocidad, o el ritmo. Cuando nosotros estamos hablando, lo tenemos que hacer de una manera que no sea monótono,
que no sea cansado, pero tampoco podemos hablar tan rápidamente siempre y tampoco lo podemos hacer lentamente. Tiene mucho que ver la emoción, por eso la voz es un detonante. Cuando nosotros estamos tristes, alegres, efusivos, enamorados, la voz te delata. La voz, si se analiza y se escucha, en el habla se puede dar cuenta, uno, del estado de ánimo de alguien. La voz es más lenta cuando las personas están tristes. La voz es más rápida cuando las personas están muy eufóricas. Entonces, nosotros tenemos que aterrizar nuestra voz. ¿Para qué? Para nuestro liderazgo, para nuestro discurso, para el convencer. Estoy repitiendo muchas esas palabras: convencer, persuadir, conquistar, porque es de lo que se trata lo que yo estoy exponiendo hoy. ¿Cómo utilizar la voz como herramienta principal de trabajo para nosotros como mujeres emprendedoras con liderazgo? La energía viene desde nuestros pies, de nuestra planta de nuestros pies, ¿sí? Todo nuestro cuerpo se va envolviendo hasta que la voz sale, y la voz es la suma de todas nuestras emociones y de nuestro estado de ánimo. La velocidad se tiene mucho que cuidar cuando nosotros estamos frente al público, porque si estamos hablando de un discurso no podemos hablarlo lentamente, monótonamente. Tenemos que hacerlo también variado. La diversidad es la riqueza. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en una frase es dar diferentes velocidades. Así como damos diferentes tonos y damos diferente intensidad, nosotros tenemos que dar diferente velocidad. La voz como herramienta principal de trabajo. Es un ejemplo donde yo estoy hablando rápido. La voz como herramienta principal de trabajo. Estoy lenta. Y si yo combino pausas y velocidad un poquito más ágil, entonces podré tener una frase que a las personas no las aburra. La voz como herramienta principal de trabajo. A continuación, les voy a dar un par de ejercicios que nosotros los cantantes, los actores y diversas personas que usan la voz como herramienta principal de trabajo hacemos para mantener nuestra voz sana. Las cuerdas se deben de cuidar, como lo mencioné anteriormente. Además de que tenemos que ir a nuestro foniatra, al otorrinolaringólogo, nosotros tenemos que hacer una serie de ejercicios de calentamiento antes de y después de cantar, hablar por mucho tiempo. Así que los invito a que lo hagan desde donde estén ahorita mediante este video, para que lo practiquen y lo vean y lo sientan. Solamente son un par de ejercicios. Ojalá este video los motive para que después puedan tener un taller de manera presencial. El arte es vivencial, la música es vivencial, el habla es vivencial, para que puedan tener esa experiencia divina de poder hablar y hasta cantar. Bueno, vamos a empezar. La respiración. La respiración es sumamente importante. Ya dije que el diafragma empuja el aire que hay en los pulmones. Nosotros los cantantes, o bueno, yo voy a hablar en primera persona, mejor. Yo imagino que tengo mi diafragma, que tengo el aire, que no tengo garganta y que mi voz sale de esta parte. Entonces, nosotros vamos a inhalar. Además, el inhalar no se tiene que ver acá en esta parte. O sea, si nosotros respiramos y hacemos así y se ve que se levanta esta parte, lo estamos haciendo sumamente mal. Eso no sirve. Lo que tenemos que hacer es colocar nuestras manos a la altura de la cintura
apretando y vamos a sentir que entra el aire aquí y acá. Entonces lo hacemos de esta manera y inhalamos. No se tienen que mover los hombros. Normalmente al principio se hacen frente al espejo y exhalamos. Voy a inhalar en 3 tiempos. 1, 2, 3. Sostengo en 3 tiempos, el aire está adentro. Y voy a exhalar en 3. Ahora, ¿cómo podemos hacer si somos principiantes? Y si somos principiantes, pues no vamos a poder evitar a lo mejor que esta parte de nuestro cuerpo esté moviéndose. Entonces vamos a inhabilitar esta parte. Brevemente doy otro ejercicio. Nos tenemos que agachar como si quisiéramos ver con la cabeza a través de nuestras piernas. Ponemos aquí las manos y respiramos en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sostengo. Exhalo. Uno más. Esta respiración, esta posición para respirar, lo que hace es que esta parte de nuestro cuerpo no trabaje, no nos engañe, no nos meta el pie. De esta posición nosotros estamos 100% seguros que nuestra respiración es correcta. Si nosotros tenemos un pariente, bebé, un sobrino, un primo, un hijo, y vemos su respiración al dormir, vamos a notar cómo es esa respiración que se eleva la pancita. Esa es la respiración correcta para hablar y para cantar. Esos son ejercicios de respiración. Vamos a hacer otro, y con esto dejamos lo de la respiración. Inhalo y voy a expulsar con la letra T y S y voy a voltear mi cuello. Ahorita yo ya tengo aire acá. Ahí estoy relajando. Ahorita lo hice con poco aire, pero nosotros tenemos cada vez que tener una capacidad de aire mucho mayor. Para iniciar con 10 lo pueden hacer. Y sería muy bueno que pudieran inhalar en 10 tiempos. Pero pueden inhalar desde 3. 1, 2, 3 y expulso. Esa es una breve muestra de ejercicios de respiración. Ahora, en la cara tenemos músculos. Entonces esto lo podemos hacer en el baño, en el espejo de nuestro baño, porque pues muchas personas no van a entender qué hacemos y van a decir que qué nos pasa. Entonces vamos a trabajar nuestra cara. Empezamos con ejercicios. La lengua tiene que golpear, tiene que golpear. La lengua puede ser nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo, sobre todo cuando cantamos. Entonces, la lengua hay que educarla, es un músculo, pero hay que saber cómo se debe de poner la lengua mientras cantamos y hablamos. Entonces, esto se ejercita. Este es otro ejercicio. ¿Se siente cómo trabaja todo esto? Pueden hacer 3 veces con repeticiones de 8 y van a tener una relajación perfecta. Y además se siente muy padre.
También podemos pasar la lengua alrededor de los dientes. A un lado y del otro. Y este otro, que es el último de gesticulación que les voy a dar, este es buenísimo. Ese es de lo mejor. La gente se podrá reír y dirán ¿qué hacemos? Pero bueno, es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que hacemos y estamos ayudando a respiración y estamos haciendo ejercicios de gesticulación de nuestro rostro. Y por último, vamos a recordar el ejercicio de resonadores. Tenemos que sentir la vibración aquí y acá. Si la sentimos, lo hicimos bien. Y vamos a hacer otro ejercicio para abrir la voz y para que nuestro paladar empiece a trabajar. Con los 4 dedos lo ponemos de manera vertical, con las manos muy limpias. Son nuestras manos, son nuestros dedos. Y vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la voz se va a subir. Es muy divertido, es muy entretenido, es muy padre trabajar bien la voz. Esto de lo cual hemos hablado estos minutos, no sé, 15, 18, 20 minutos, para mí es muy motivador el poder compartir experiencias de años, sobre todo experiencias positivas, sobre todo experiencias que a mí me han dado resultados. A mi edad tengo muchísimos años cantando y afortunadamente mi voz está en óptimo estado por los cuidados. Todas las mujeres emprendedoras, empresarias, líder, tienen que buscar un entrenamiento vocal formal. Con un otorrino, con un foniatra. Los foniatras saben mucho. Hay personas que corrigen alguna cuestión vocal, nódulos, etcétera, con algún maestro de canto, pero es bien importante. Y después pueden irse ya una vez que tengan todo lo de la voz muy comprendido y muy interiorizado, les va a ser mucho más fácil prepararse en oratoria, en discursos. No va a haber muchas barreras, ninguna barrera, porque repito, la voz para nosotros es nuestra herramienta principal de trabajo. La voz para nosotros, y lo tenemos que saber día a día, es nuestra herramienta principal de trabajo. Recuerden que tenemos que conquistar, que seducir, que persuadir, que convencer a nuestro público, a nuestro auditorio, para que crean en nuestro discurso, para que crean en nosotros, para que crean en lo que somos y en lo que queremos dar y compartir. Rosy Gutiérrez, desde el Casino Jalapeño, mezzosoprano, desde Jalapa, Veracruz. Muchísimas gracias.